Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Empecemos con el conflicto de este domingo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia por la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos. Vamos con el informe. Colombia accedió a aceptar migrantes deportados en aviones militares estadounidenses, tras las presiones del presidente Donald Trump, quien advirtió con la imposición de aranceles y restricciones de visados. Esta medida pone fin a una disputa diplomática que amenazaba con desatar una guerra comercial que aparentemente el presidente Gustavo Petro no ha considerado conveniente. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que Bogotá aceptará todos los términos del presidente Trump, incluyendo la recepción irrestricta de deportados. La decisión llega después de que Colombia bloqueara el aterrizaje de 2 vuelos militares y desatara una represalia inmediata de Washington, que incluyó sanciones arancelarias y la suspensión de procesamiento de visas. La Casa Blanca, al anunciar el acuerdo, enfatizó que Estados Unidos vuelve a ser respetado y subrayó que estas medidas son una advertencia para otros países que se opongan a su política migratoria. La disputa escaló rápidamente, con Trump imponiendo aranceles inmediatos a las importaciones colombianas y el líder de izquierda Gustavo Petro amenazando con represalias similares. Sin embargo, la presión económica y diplomática obligó a Colombia a retroceder, reactivando los vuelos de deportación. La crisis ha dejado en evidencia las vulnerabilidades económicas de Colombia, especialmente en sectores clave como el café y las flores, que habrían sufrido severamente bajo los aranceles impuestos por Trump. Además, revela la fortaleza con la que el gobierno de Trump negociará para intentar solucionar la crisis migratoria. Cada estado tiene derecho a adoptar la política migratoria que sus autoridades decidan. Y esto es parte de la soberanía de cada estado. El hecho de que Estados Unidos haya adoptado o decidido cumplir con lo establecido por su propia política migratoria, adoptando medidas más firmes, es parte de la soberanía de Estados Unidos y de su decisión en cuanto a su política migratoria. Y esto es algo que se suele confundir con cuando se habla pues, de xenofobia. En vista de que xenofobia no es tratar de cuidar las fronteras del país, hacer que se cumplan las leyes migratorias, ni mucho menos deportar a migrantes indocumentados, lo cual es algo que va al margen pues, de la realidad de millones de personas que tratan de buscar un mejor futuro. Pero un hecho concreto es que no se trata de xenofobia, sino del cumplimiento y el respeto del Estado de Derecho de Estados Unidos en este caso. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? El gobierno de Gustavo Petro ya había aceptado la llegada de 2 aviones estadounidenses con 160 ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos. Sin embargo, Gustavo Petro se echó para atrás en una suerte de arrebato, lo que generó esta breve crisis diplomática, que ha generado también una tensión que hasta el momento se mantiene. Y bueno, el punto es que hay un punto que se le puede dar a Gustavo Petro, y es el hecho de que al parecer varios de los migrantes que estaban siendo deportados estaban llegando enmarrocados. Entonces, un punto a favor es que si es que no está claro si es que se trataba de personas condenadas, de delincuentes o meros migrantes indocumentados, sí es aceptable pues que se busquen las vías diplomáticas correspondientes para evitar que personas que son meros inmigrantes indocumentados y no delincuentes, que se solicite que no vengan enmarrocados. Pero esto pudo resolverse de una manera diplomática y no a través de mensajes hostiles en la cuenta de X del presidente Petro. Y es que esto fue lo que desató el conflicto. Inicialmente, en la madrugada del pasado domingo, Gustavo Petro señaló que estaban llegando estos migrantes indocumentados y que sugirió en su cuenta recibirlos con banderas y flores. Sin embargo, media hora después, Gustavo Petro, en otro comunicado, se echó para atrás
y señaló que los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. Esta última parte es legítima, sin embargo, la forma en que procedió no es la correcta porque inicialmente había aceptado que estos vuelos llegaran a su país. Y además hay que tener en cuenta que durante la administración Biden estos vuelos ya eran una realidad en Colombia. Entonces, no tardó la reacción del gobierno de Estados Unidos ante la negativa de Gustavo Petro de que llegaran estos aviones. Para empezar, el Departamento de Estado ordenó el cierre de la sección de visas en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Y posteriormente, Gustavo Petro respondió nuevamente en su cuenta de X, señalando que en Colombia hay 15.660 estadounidenses establecidos y que ellos deberían iniciar su procedimiento para regularizar su situación en el país. Se puso al mismo nivel que Estados Unidos, digamos, ¿no? Ignorando la realidad geopolítica, que la realidad geopolítica es cruel y que Estados Unidos es un país mucho más poderoso que Colombia. Entonces, luego de este mensaje se pronunció Donald Trump. Para todo esto, Donald Trump estaba jugando golf en uno de sus clubes en Miami cuando se entera pues, de la posición adoptada por Gustavo Petro. Y él señaló que la negativa de Petro a estos dos vuelos ponía en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos y, por tanto, anunciaba una serie de medidas sumamente duras. En primer lugar, aranceles de emergencia sobre el 25% de los productos colombianos que lleguen a Estados Unidos. Y si Gustavo Petro seguía en la misma postura, a la semana aumentar estos aranceles en un 50%. Además, la prohibición de viajar y revocar visas a los funcionarios del gobierno de Petro y a sus aliados. Y también sanciones de visas a los miembros del partido, familiares y partidarios del gobierno de Gustavo Petro. Luego de esto, Gustavo Petro continuó y señaló que Colombia también impondría aranceles del 25% a todos los productos provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que quien salía mucho más perjudicado era el Estado colombiano. No ya el gobierno en sí mismo, sino en general los colombianos. Y luego de esta escaramuza a través de redes sociales que podía llevar a condiciones a una situación muy grave para la economía de Colombia, finalmente, a eso de las 10 de la noche, la Casa Blanca anunció que Colombia había accedido a recibir a los deportados colombianos y que a los 160 deportados sin restricciones. Y que las sanciones económicas y las restricciones migratorias se mantendrían en suspenso hasta la llegada de estos deportados. Y finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que su canciller y el embajador de Colombia en Estados Unidos viajarían a Washington para reuniones de alto nivel a fin de resolver esta crisis diplomática. Ahora, en su comunicado señalaron lo siguiente, en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre otras cosas, señalan lo siguiente: seguiremos recibiendo a los colombianos y colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles condiciones dignas. No dicen deportadas, ¿no? Como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz de Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar el día de hoy en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de sus ciudadanos. Con respecto a la dignidad, Gustavo Petro habla bastante pues, de que se afecta la dignidad de su país con el trato que Estados Unidos le estaba dando a los deportados, de quienes no está claro si es que estaban siendo enmarrocados delincuentes sentenciados o meros migrantes indocumentados. Pero con respecto a la dignidad, el hecho es que considero que afecta más a la dignidad del país un mensaje populista y demagógico que pone en peligro los intereses de los ciudadanos del país que el hecho de que otro Estado
en el legítimo uso de sus facultades y su política migratoria deporte personas indocumentadas. Y es que Gustavo Petro, en el contexto de esta escaramuza con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, publicó en su cuenta X un mensaje bastante largo y sumamente demagógico y populista, que al final es un mensaje que termina chocando con la realidad geopolítica de su país. Vamos a ver. Entre otras cosas, Gustavo Petro señaló lo siguiente. Vamos a ver. Trump, a mí no me gusta mucho viajar a Estados Unidos, es un poco aburrido, pero confieso que hay cosas meritorias. Me gusta ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital de Estados Unidos entre negros y latinos con barricadas que me pareció una pendejada porque deberían unirse. Este no es un discurso propio de un mandatario y además es un tema que no tiene que ver con el conflicto que estaba protagonizando su país. Y más adelante señaló: no me gusta su petróleo, Trump. Va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil que usted me considere... Es difícil porque usted me considera de una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano. Acá tenemos un discurso sumamente victimista propio de los... políticos que están en la esfera pues, del socialismo del siglo XXI, que suelen ver a Estados Unidos como el principal villano y en segundo lugar a España. No tiene nada que ver con el conflicto. Habla de razas inferiores, de los barrios negros y latinos, de tomar un whisky. Y sigamos. Más adelante dice: a usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Indirectamente estaría diciendo que Trump es un esclavista blanco. Estrecho las manos de los blancos libertarios herederos de Lincoln y de los muchachos campesinos negros y blancos de Estados Unidos, ante cuyas tumbas lloré y recé en un campo de batalla, al que llegué después de caminar montañas de la Toscana italiana y después de salvarme del COVID. ¿Verdad? Parece un delirio. Todo lo que dice no tiene nada que ver con el conflicto y la situación en peligro a la que estaba llevando a su país con este discurso sin sentido. Y finalmente dice: Colombia ahora deja de mirar al norte, ¿no? Mira al mundo. Nuestra sangre viene de la sangre del Califato de Córdoba, la civilización en ese entonces de los latinos romanos del Mediterráneo, la civilización de ese entonces que fundaron la República, la democracia en Atenas. Nuestra sangre tiene los resistentes negros convertidos en esclavos por ustedes. En Colombia está el primer territorio libre de América, antes de Washington, de toda la América. Allí me cobijo en sus cantos africanos. Bueno, acá, para empezar, llama la atención que habla de la herencia romana, de los latinos, de Grecia, del Califato de Córdoba, pero no menciona a España. Y esto es obvio porque después de Estados Unidos, España es el principal villano culpable de todos los males de los países del tercer mundo de Hispanoamérica. Además, dice que en Colombia está el primer territorio que se independizó, que fue libre, pero el primer país en lograr la independencia en lo que hoy es América, fue Haití. Y además Estados Unidos se independiza antes que Colombia. Estados Unidos lo hace a fines del siglo XVIII, mientras que Colombia lo hace a inicios del siglo XIX. Y bueno, acá hemos podido apreciar un discurso populista, demagógico, que choca con la realidad geopolítica, en el que finalmente acaba poniendo en peligro los intereses de los ciudadanos del país que él preside. Y es que, aunque suene cruel, la realidad es que Colombia no puede ponerse a enfrentarse a Estados Unidos como sí podrían hacerlo por la vía diplomática países que tienen mucho más peso en el globo, como son China, como es Rusia, como es el Reino Unido, como Francia. La realidad dura de los países hispanoamericanos es que no tienen posibilidades de ponerse de igual a igual con una potencia que, adoptando medidas que no les afectarían tanto, terminarían afectando mucho más a los ciudadanos de estos países. Y bueno, finalmente Gustavo Petro acabó echándose para atrás y aceptando las
el regreso, pues la repatriación de los migrantes ilegales colombianos deportados por Estados Unidos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia a raíz de la negativa de Gustavo Petro de recibir a un grupo de migrantes indocumentados deportados por Estados Unidos. Como lo hemos mencionado en el bloque anterior, finalmente el gobierno colombiano se echó para atrás y aceptó la llegada de estos migrantes indocumentados. Bueno, aunque una de las banderas principales de Donald Trump, tanto en su primer mandato como a lo largo de la campaña y al iniciar esta segunda presidencia, es la lucha pues, contra la migración ilegal. Hay que tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos que más migrantes indocumentados deportó del país fue Barack Obama. Mientras que Barack Obama, en su primer y segundo gobierno, deportó respectivamente 1,5 y 1,6 millones de indocumentados, Donald Trump deportó en su primer mandato 1,2 millones de indocumentados, mientras que la recientemente terminada administración Biden deportó tan solo a 730.000 indocumentados en un contexto de crisis migratoria en la que pues aumentó y esto se convirtió pues en un tema que condujo a que Donald Trump lo adopte como su principal bandera de campaña a lo largo de la campaña presidencial. Ahora, si es que se tiene en cuenta las llamadas devoluciones en la frontera, quien expulsó más indocumentados del país fue Joe Biden. Las devoluciones en la frontera no son, digamos, las deportaciones que pasan por un proceso más formal, ¿no? Alguien que encuentran en el interior de Estados Unidos y se decide su expulsión del país. En el caso de las devoluciones en la frontera es más rápido. Se encuentra una persona que ha atravesado la frontera y se le regresa de inmediato. Si es que se suma estas expulsiones del país, la administración Biden estaría por encima de la administración Obama y la primera administración Trump, con casi 4,6 millones de personas expulsadas del país. Ahora, actualmente Donald Trump habla de la necesidad de expulsar entre 15 y 20 millones de personas, lo cual es algo sumamente, es algo bastante radical y ambicioso, que implicaría un coste para Estados Unidos de 315.000 millones de dólares, que es equivalente al 5% del gasto público estadounidense del año 2024. Ahora, para lograr esto, Donald Trump se va a valer en gran medida de la llamada diplomacia de los aranceles. Un ejemplo de esto lo hemos podido apreciar en el bloque anterior con las advertencias a Colombia de incrementar los aranceles en un 25% si es que no accedían a recibir a los deportados y si es que seguían en esa postura, aumentarlos en un 50%. Ahora, las reacciones no se han hecho esperar ante la posición política firme del gobierno estadounidense. Y con respecto a lo de Colombia, es interesante lo que señaló el expresidente Iván Duque en su cuenta de X. Veamos. Entre otras cosas, en este mensaje largo ha señalado lo siguiente, que es urgente que el gobierno de Petro ponga al país por encima de sus prejuicios populistas y su retórica anti-Estados Unidos y establezca a la brevedad los protocolos para recibir deportados colombianos y evite una situación que pueda afectar estructuralmente a nuestra economía y nuestros ciudadanos. Es curioso que la actitud torpe y desafiante aplicada por el gobierno de Petro a los Estados Unidos nunca fue aplicada a las inadmisiones y deportaciones masivas que países como México ha aplicado a muchos colombianos. Bueno, efectivamente llama la atención que sea con Estados Unidos y es más, y sea con la administración Trump y no con la administración Biden. Pero bueno, sigamos. Otro personaje que se ha pronunciado es Xiomara Castro, es la presidenta de Honduras, esposa del expresidente Manuel Zelaya. Ella ha convocado en su calidad de presidenta pro tempore de la CELAC
una reunión de emergencia para dialogar acerca pues, de la situación, la postura de Estados Unidos con respecto a la migración. Y bueno, recordemos pues cuál es la postura de esta presidenta, ¿no? Xiomara Castro, junto a las dictaduras socialistas de América Latina, de Hispanoamérica, que son Colombia y Cuba, reconocieron a la dictadura de Nicolás Maduro, aceptaron su juramentación, al igual que lo hizo también Bolivia. Y además el esposo de Xiomara Castro, el expresidente Manuel Zelaya, se presentó en la juramentación de Nicolás Maduro. Este es el eje al que pertenecen estos mandatarios. Y recordemos pues, que la CELAC es un organismo que fue impulsado y creado por los mandatarios del socialismo del siglo XXI. Por eso las posturas en contra de Donald Trump, quien tiene una postura contraria a esta esfera de países. Y además, y por otra parte, también se ha pronunciado Evo Morales. En su cuenta de X ha señalado lo siguiente. Y cito: los pueblos organizados de América Latina y el Caribe deben movilizarse y apoyar a sus gobiernos que rechazan la expulsión inhumana de Estados Unidos de migrantes. El mundo no puede aceptar las decisiones de un presidente lleno de odio y xenofobia que se cree dueño del planeta Tierra. Es irónico que los abanderados de la libre circulación del dinero son fanáticos opositores de la libre circulación del ser humano. Bueno, Evo Morales, evidentemente, como también lo hace Gustavo Petro, como también lo hace Nicolás Maduro, ponen el relato por encima de la realidad. Y acá se ve pues, que no distingue entre la libre circulación de bienes, servicios y capitales, propia pues, del liberalismo económico, algo ante lo que él está en contra, con el respeto de la soberanía de un país y, como tal, un país que decide aplicar sus reglas con respecto a su política migratoria. Esto no significa estar llenos de odio. Se puede estar a favor o en contra de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, pero hablar pues, de xenofobia, de una política llena de odio por parte de un mandatario sumamente cuestionado, un exmandatario como es Evo Morales, con acusaciones sumamente graves, que ya sería otro tema para tocar, es algo que llama bastante la atención. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos el informe extra. Kim Jong-un, presidente de la llamada República Popular y Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, refuerza el control sobre la juventud. Vamos con el informe. El dictador absolutista de Corea del Norte, Kim Jong-un, intensifica los esfuerzos para asegurar la lealtad de la juventud del país en medio de crecientes desafíos internos y externos. Según un informe del Wall Street Journal, el dictador de 41 años ha recurrido a grupos como la Brigada de Choque Juvenil Héroes de Paektusan para llevar a cabo proyectos masivos de reconstrucción tras las inundaciones que devastaron la región fronteriza con China el verano pasado. Kim, quien se autodenomina el padre benevolente de los jóvenes, utiliza estas tareas no solo como una herramienta de propaganda, sino también como un medio para inculcar lealtad y evitar que los jóvenes adopten influencias externas, como la cultura surcoreana o los medios occidentales, considerados por el régimen como venenos peligrosos. Esta estrategia responde a una preocupación creciente por el impacto de información extranjera que entra al país, desafiando la narrativa oficial de Corea del Norte como un paraíso socialista. Para contener esas influencias, Kim ha impuesto severas sanciones, incluidas penas de muerte por posesión de contenido extranjero, y ha reforzado medidas como la prohibición de modas surcoreanas y expresiones culturales foráneas. Además, los jóvenes no reclutados en el ejército, como mujeres y hombres con discapacidades físicas, son frecuentemente obligados a unirse a brigadas de choque, enfrentando condiciones de trabajo peligrosas y malnutrición. Testimonios de desertores relatan jornadas extenuantes de hasta 18 horas diarias y frecuentes accidentes laborales mortales. El informe también señala que la continua dependencia de Kim en estas brigadas refleja la necesidad de consolidar la ideología del régimen en las generaciones jóvenes, asegurando así su supervivencia a largo plazo.
Sin embargo, se advierte que esta estrategia podría alimentar el descontento interno, especialmente si las condiciones de vida siguen deteriorándose debido a la debilitada economía norcoreana y el aislamiento internacional. Estos hechos demuestran que en Corea del Norte rige un sistema absolutista, con una dictadura que controla todos los aspectos de la vida y la cultura de sus ciudadanos. Bueno, las medidas adoptadas por este régimen totalitario evidencian el temor de Kim Jong-un de que los jóvenes de su país, al estar expuestos a ideas del exterior, puedan cuestionar el régimen. Y es que esto es propio de los regímenes totalitarios. Los totalitarismos son regímenes dictatoriales que van mucho más allá del dominio de la esfera política y militar del país. Porque al ser un régimen totalitario, como lo dice su nombre, ya se involucran en los aspectos de la vida privada de las personas, incluyendo los peinados. Hasta hace unos años se hizo conocida la noticia de que el régimen había establecido ciertos tipos de peinados para hombres y para mujeres, la forma de vestir, la música que se escucha, las películas que se pueden ver. Y todo esto viene acompañado necesariamente de desfiles militares bastante llamativos, masivos, y de un adoctrinamiento desde la juventud para poder tener el control totalitario de toda la sociedad. Y el culto a la personalidad es esencial en este tipo de escenarios, como se dieron tanto en los regímenes digamos, durante la Guerra Fría, en la época en la Unión Soviética, en especial en la época de Stalin, y también en los regímenes fascistas como la Italia fascista y el Tercer Reich. El culto a la personalidad. En el caso de Kim Jong-un, como hemos podido apreciar en el informe, se le denomina padre benevolente. Y tenemos pues estatuas inmensas en las que se alaban tanto a su padre, Kim Jong-il, como a su abuelo, Kim Il-sung. Ambos también tenían nombres parecidos. Mientras que Kim Jong-un es el padre benevolente, Kim Jong-il era el dirigente eterno. Tanto el presidente eterno como el dirigente eterno son elevados a un nivel pues casi de dioses, y por tanto sus figuras y lo que representan es incuestionable en un país con leyes tan rígidas en las que pues no existe el menor disenso. Y por tanto, pues el control de la juventud es esencial para mantener el control del país a largo plazo, pasando pues por el necesario adoctrinamiento desde las edades más jóvenes. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.